Hay una frase que resume perfectamente la diferencia entre pensar como un empleado y pensar como un dueño cuando el mercado cae. El empleado piensa, me están quitando dinero. El dueño piensa, mi negocio sigue generando flujo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo la forma de vivir una caída en bolsa. Porque cuando el mercado baja, no solo se mueve tu cartera, se mueve tu cabeza, se mueve tu sistema nervioso, se mueve tu paciencia, se mueve tu convicción. En los mercados alcistas, casi todo el mundo parece inteligente, casi todo el mundo parece tranquilo, casi todo el mundo dice que invierte a largo plazo. Pero cuando llega una caída seria, ahí se ve quién estaba comprando negocios y quién estaba comprando tranquilidad prestada. Hoy quiero hablarte justamente de eso, de cómo piensa un dueño cuando el mercado cae, de por qué una bajada no significa automáticamente que están arrancando riqueza de las manos, y de cómo aplicar psicología real en los momentos donde más fácil es cometer errores. Porque la verdadera prueba del inversor no llega cuando todo está en verde, llega cuando la plantilla sangra y tu mente empieza a inventarse catástrofes. Cuando el mercado cae, mucha gente descubre que en realidad no sabía muy bien por qué tenía lo que tenía. Y eso es durísimo, porque mientras todo sube, puedes confundir suerte con convicción, puedes confundir tendencia con inteligencia, puedes confundir euforia general con análisis propio. Pero una caída te desnuda mentalmente. De repente miras tu cartera y ya no sientes orgullo, sientes incomodidad, sientes amenaza, sientes esa sensación primitiva de algo va mal, tengo que hacer algo. Y ahí empieza el problema, porque muchas personas no reaccionan a la caída real del negocio, reaccionan al dolor psicológico de ver el precio bajar. Y eso es muy distinto. Una cosa es que el valor de un negocio se haya deteriorado de verdad y otra cosa es que el mercado, por miedo, incertidumbre o locura colectiva, está ofreciendo precios más bajos durante un tiempo. El dueño intenta distinguir esas dos cosas. El empleado emocional lo mezcla todo. Y cuando lo mezcla todo, interpreta cualquier bajada como una agresión personal. Estoy perdiendo, esto se hunde, tenía que haber vendido, me equivoqué, esto es un desastre. Pero un dueño, antes de reaccionar, se hace una pregunta mucho más útil. ¿Ha empeorado de verdad el negocio? ¿O solo ha empeorado el ánimo del mercado? Esa pregunta salva carteras y sobre todo salva cabezas. Aquí entra la parte psicológica más interesante. El empleado está acostumbrado a una lógica muy concreta. Trabajo, cobro. No trabajo, no cobro. Cobro menos, estoy peor. Ese esquema mental luego se traslada a la inversión sin que mucha gente se dé cuenta. Entonces ve una cartera bajar y traduce automáticamente. Antes tenía más, ahora tengo menos. Me están quitando dinero. Pero en muchos casos eso no es exacto. Lo que ha bajado es el precio al que el mercado valora hoy tus participaciones, no necesariamente la capacidad de los negocios para seguir produciendo. Y esto no es un truco de palabras, es una diferencia fundamental. Imagina que eres dueño parcial de una empresa excelente, una empresa con buena marca, buenos márgenes, deuda razonable, productos que la gente sigue comprando y una trayectoria seria. Ahora imagina que el mercado entra en pánico y durante 6 meses decide valorarla un 20% más bajo. La pregunta importante no es solo ¿cuánto ha bajado en pantalla? La pregunta importante es ¿la empresa sigue vendiendo? ¿Sigue generando beneficios? ¿Sigue teniendo clientes? ¿Sigue repartiendo flujo o manteniendo su capacidad de generarlo? Si la respuesta es sí, entonces quizá no te están quitando un negocio. Quizás simplemente te están enseñando un precio temporalmente más bajo por ese negocio. Y esa diferencia es la frontera entre sufrir el mercado como víctima o entenderlo como propietario. Además, para nosotros es el mejor momento para comprar. Aquí conviene ser honestos. Nadie normal disfruta viendo caer su cartera un 20%, un 30% o más. El que te diga que siente felicidad pura viendo todo rojo probablemente o está actuando o necesita una revisión interna con tornillos y aceite. Caer duele, claro que duele. Pero una cosa es que duela y otra muy distinta es que te domine. El dueño no es alguien sin emociones, es alguien con un marco mejor para interpretar lo que ocurre. No piensa, todo cae, esto es una mierda, vendo y ya está. Piensa algo más complejo. Bien, esto duele.
Ahora voy a separar sensación de realidad. Y ahí empieza su ventaja, porque el dueño entiende algo que el mercado olvida constantemente. El precio puede ser muy volátil, el negocio no siempre tanto. Hay negocios mediocres, que merecen caer. Sí, por supuesto. Pero también hay negocios excelentes que pasan por etapas en las que el mercado los castiga mucho más de lo que su deterioro real justificaría. Por eso, el dueño no se limita a mirar la bajada, mira la causa. No le interesa solo el qué, le interesa sobre todo el por qué. ¿Está cayendo todo el mercado? ¿Está cayendo el sector? ¿Está subiendo el miedo general? ¿Ha habido una noticia temporal? ¿Han cambiado los fundamentales? ¿Se ha roto realmente la tesis? Eso es pensar como un dueño. No negar la realidad, interpretarla con estructura. Este es uno de los fenómenos más curiosos de la inversión. Cuanto más cae el mercado, más ruido aparece. Más titulares, más opiniones extremas, más profetas del desastre, más gente explicando con seguridad absoluta lo que hace una semana no sabía ni deletrear. Y ese ruido tiene un efecto directo en tu psicología. Empiezas a consumir información no para entender mejor, sino para aliviar ansiedad. Y eso es peligrosísimo, porque en ese estado no buscas verdad, buscas consuelo. Y cuando buscas consuelo en mitad del pánico, eres presa fácil de dos cosas. La primera, vender por dolor. La segunda, agarrarte a relatos simplistas. El sistema se acaba. Esto es distinto esta vez. Todo está manipulado. Hay que salirse de todo. O al revés, hay que comprarlo todo como loco. Pero el dueño intenta hacer algo mucho más aburrido y mucho más útil. Bajar el volumen del ruido y subir el volumen del análisis. Porque sabe que en una caída fuerte su mayor enemigo no es necesariamente el mercado. Muchas veces su mayor enemigo es su interpretación nerviosa del mercado. Aquí llegamos al corazón del vídeo. Cuando una empresa cae en bolsa, el dueño se hace una pregunta central. ¿El negocio sigue generando flujo? No si el gráfico está feo, no si el foro está histérico, no si el vecino del quinto dice que va a cero mientras desayuna galletas con convicción apocalíptica. No. La pregunta es, ¿la máquina sigue funcionando? ¿Sigue vendiendo? ¿Sigue cobrando? ¿Sigue generando caja? ¿Sigue teniendo capacidad de pagar dividendos o de reinvertir de forma sensata? ¿Sigue teniendo demanda estructural? ¿Sigue siendo un negocio reconocible y útil dentro de su sector? Porque si la respuesta es sí, entonces la caída merece ser observada con sangre fría. Aquí los dividendos tienen una fuerza mental brutal, cuando vienen de empresas serias. Porque te recuerdan que la realidad económica del negocio no desaparece solo porque la cotización esté deprimida. Una empresa puede bajar mucho en precio y seguir pagándote. Eso no significa que todo esté bien siempre, claro, pero sí significa algo importante. El negocio no es solo el gráfico. Y cuanto más entiendes eso, más difícil es que una caída te expulse del campo del juego justo cuando más necesitas claridad. Aquí hay que evitar una tontería bastante común. Pensar como dueño no significa repetir como un loro yo voy a largo plazo mientras el negocio se deteriora y tú no quieres verlo. Eso no es ser dueño, eso es ser negligente con un traje de paciencia. El dueño serio no ignora los problemas. Si la deuda se dispara, lo mira. Si el dividendo deja de ser sostenible, lo mira. Si el negocio pierde ventaja competitiva, lo mira. Si la dirección destruye valor, lo mira. Si la tesis cambia de verdad, lo reconoce. Pensar como dueño no es aguantar cualquier cosa. Es saber distinguir entre caída de precio y deterioro real del negocio. Esa distinción es oro puro, porque sin ella puedes cometer dos errores fatales. Vender una gran empresa por una caída temporal o quedarte eternamente en una mala empresa por orgullo o negación. Ninguna de las dos cosas es inteligencia. La inteligencia está en revisar con honestidad. No con pánico, no con miedo, con honestidad. Vamos a ponerlo muy práctico. Cuando el mercado cae, un dueño razonable hace más o menos esto. Primero, frena la reacción inmediata. No confunde urgencia emocional con necesidad real de actuar. Segundo, revisa la tesis. Se pregunta por qué compró ese negocio y si esa razón sigue viva. Tercero,
separa ruido de fundamento. No pone al mismo nivel un titular alarmista y un cambio real en el balance o en la cuenta de resultados. Cuarto, mira el flujo y la estructura. Venta, beneficio, caja, deuda, dividendo, posición competitiva. Quinto, acepta que sentir malestar no invalida la tesis. Puedes estar incómodo y seguir teniendo razón. Esto en bolsa pasa mucho más de lo que parece. Sexto, si tiene liquidez y la tesis sigue intacta, contempla la caída también como una oportunidad. No como algo bonito, sino como una posibilidad racional de comprar más negocio a mejor precio. Y séptimo, protege su mente, porque una mente saturada de ruido toma peores decisiones. Eso es psicología aplicada de verdad. No afirmaciones vacías, no frases de taza, no confía en el proceso dicho como si fuera magia. Proceso significa revisar con criterio, soportar con templanza y actuar solo cuando hay motivos reales. Esta parte es dura, pero muy útil. Cuando una empresa cae mucho, el dolor te obliga a descubrir por qué la compraste. Si la compraste porque estaba de moda, sufrirás más. Si la compraste porque subía, te descolocarás. Si la compraste porque todo el mundo hablaba de ella, te quedarás sin suelo mental enseguida. Pero si la compraste porque entendías el negocio, sus riesgos, su capacidad de generar flujo y tu horizonte temporal, entonces la caída no te gusta, pero no te destruye por dentro. Y esto es clave. Muchos creen que el problema en una caída es la falta de valentía. Yo no lo veo así. Muchas veces el problema real es la falta de comprensión previa. No entendían suficiente lo que poseían. Y cuando no entiendes lo que tienes, cualquier bajada parece una amenaza existencial. Por eso, el trabajo mental se hace antes de la caída, no durante ella. La calma no se improvisa, se construye. Mucha gente dice que invierte a largo plazo cuando el mercado sube y todo parece fácil, pero la verdadera prueba del largo plazo no es decirlo, es sostenerlo cuando duele. Es ver rojo y no perder la cabeza, es revisar sin dramatizar, es admitir que estás incómodo sin convertir esa incomodidad en una orden de venta automática, porque al final el largo plazo no es una frase bonita, es una disciplina psicológica. Y ahí el dueño tiene ventaja sobre el empleado mental, porque el empleado busca seguridad inmediata, el dueño busca rentabilidad sostenible. El empleado interpreta la caída como pérdida directa de tranquilidad, el dueño la interpreta como una prueba de convicción y, a veces, como una mejora del precio de entrada o ampliación. No porque sea inmune, sino porque mira desde otro sitio. Quiero dejarte una herramienta mental muy simple. La próxima vez que veas una caída fuerte, en vez de pensar automáticamente "me están quitando dinero", prueba a cambiar la frase por esta: "el mercado está ofreciendo hoy un precio más bajo por una parte del negocio que poseo". No siempre significará que sea una oportunidad. A veces será una señal de problema real. Por eso hay que analizar. Pero solo cambiar esa frase ya te saca de la mentalidad de víctima y te mete en la mentalidad de propietario. Dejas de pensar en términos de agresión, empiezas a pensar en términos de valoración, negocio y contexto. Y eso te da aire mental, que en una caída vale casi tanto como el capital. Cuando el mercado cae, el empleado siente que le están tocando el sueldo emocional. El dueño, en cambio, intenta mirar más abajo del ruido. No se pregunta solo cuánto ha bajado la pantalla, se pregunta si el negocio sigue funcionando, si sigue generando flujo, si la tesis sigue viva. Y esa diferencia no elimina el dolor, pero evita muchos errores irreversibles. Porque en bolsa muchas veces no te arruina solo una mala empresa, también te puede arruinar una mala reacción ante una buena empresa en un mal momento. Y por eso este vídeo es tan importante, porque si de verdad quieres pasar de empleado a dueño, necesitas cambiar también tu manera de vivir las caídas. No basta con comprar acciones, no basta con hablar de largo plazo. Hay que pensar como propietario justo cuando más difícil es dejar de hacerlo. Si te ha gustado este vídeo y te interesa esta serie de empleado a dueño, dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita, porque en el próximo vídeo vamos a seguir profundizando en este cambio mental que marca una diferencia enorme. Y déjame en comentarios una cosa. Cuando el mercado cae, ¿tú qué piensas primero? ¿Estoy perdiendo dinero o voy a revisar el negocio?
En el próximo vídeo vamos a hablar de algo muy importante, la transición real. Cómo empezar a construir mentalidad de propietario. Porque entender todo esto está muy bien, pero luego hay que aplicarlo en la vida real, paso a paso, y sin fantasías. Hasta luego, pequeños dragones, que tengáis buenas inversiones.